Hola familia, muy buenos días, hermanos amados, iglesia, que el Señor los bendiga mucho este día sábado. Preparémonos ya, desde ya para el día domingo. Usemos este día en lo posible para eso, dentro de lo que los tiempos nos permitan, pero tenemos que estar siempre con la disposición a usar este día para preparación para lo que es el día domingo. Si hay que descansar, descansemos para que estemos lo mejor posible para eso. Y bueno, yo por mi parte voy a trabajar. Vamos a descansar a mi modo. Pero bueno, el- quiero compartir con ustedes un texto que está acá en Colosenses 1. Quiero leer del 15 al 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablando de Jesucristo, Colosenses, acá vemos a Pablo escribiendo en un texto donde a una iglesia que está en Colosas, donde se practicaba una gran herejía conocida como el gnosticismo, y que planteaba que además de Jesucristo teníamos que llegar a un conocimiento tal y para alcanzar la plenitud, y eso no se lograba solamente con la cruz de Cristo, sino que necesitábamos llegar a una plenitud, y habían otras cosas que también hacían ellos, dividían lo espiritual de lo carnal, y ahí de lo físico, digo, lo espiritual y lo físico, siendo lo físico malo, lo espiritual bueno, pero eso fue algo que se fue desarrollando un poco más después. Pero independiente de eso, no quiero simplemente hablar de la herejía que ocurría allá, y de los cultos que se estaban haciendo y del judaísmo que estaba también incluyéndose. Y había un montón de cosas que decían, además de a Jesús tienes que servir a los ángeles, o además tienes que circuncidarte, o además tienes que abstenerte de estos alimentos, o también tienes que celebrar tales días, son importantes. Si no celebras eso, prácticamente no eres santo. Y un montón de cosas, y a todo eso se le suma toda esta herejía gnóstica que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que estaban ahí? Decían, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no ofrecen tanta cosa, nos dicen que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer esto otro, que tenemos que hacer esto otro. Resulta que al final parece que la fe que tenemos en Jesucristo no es suficiente, porque, claro, Pablo nos dice que con la cruz de Jesucristo, con su resurrección, nuestra fe no, es el medio para que tengamos esta salvación, que es por gracia, es un regalo de Dios. Pero parece que no es tanto un regalo, sino que más bien tenemos que hacer y seguir otras normas, otra religión. Y me parece muy, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día, donde la persona, hay personas que buscan, dicen yo quiero creer en Dios, pero ¿qué pasa? Esta persona me habla esto de Dios, esta persona me habla esto otro de Dios, y esta persona me habla tal cosa, y la religión acá y allá, y esta ideología que está acá también surgiendo, puede que también la pueda complementar con esta fe, y esta filosofía de vida también la vamos a complementar con eso, y de forma tal que cada persona va a lograr una propia religión, diciendo, bueno, la Biblia no es suficiente. Quizá en su boca no dicen eso, pero con su actuar lo están diciendo. La Biblia no es suficiente, mi Salvador no es suficiente, necesito más cosas, más cosas. Cuando caemos en eso, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es: Jesucristo, mi Salvador, no es suficiente, necesito más. Y esta es precisamente la idea cuando Pablo comienza a mencionar a Jesucristo como el que es la cabeza del cuerpo. Sin la cabeza no hay vida.
Él es el que hizo todas las cosas y por Él son todas las cosas. Para Él son todas las cosas. Él es el preeminente en todo, en nuestra vida. Él es el primero. No solo el que está el primero en la fila, sino que el primero en el sentido de importancia también. Y, y, y todo lo demás se va a transformar en secundario al lado de eso. Quiero llegar a esta idea, ¿ya? Eh, Jesucristo es suficiente para nuestra vida y cuando pecamos estamos demostrando que en nuestro corazón hay un lugar donde Jesucristo todavía no es suficiente y tenemos que llenar eso de otra forma. Sea con un comportamiento que haga que llamemos la atención, sea con un vicio que tengamos, sea con un ocio que tengamos, sea con... Y ahí rellena tú con tu pensamiento, con tu vanidad, con tu pecado que pones ahí y qué estás pensando cuando estás haciendo ese pecado. De pronto quizás estás pensando en Jesús, pero estás diciendo, bueno, eh, lo vamos a dejar para después. No vamos a dejar a Jesucristo para como primer lugar. No digo que cuando estás pecando se te olvida que existe Jesús, no, Jesucristo está ahí presente, solamente que lo dejas en segundo plano. Y, y si tan solo pudiéramos poner a Jesucristo como primer lugar verdaderamente en todo aspecto de nuestra vida, simplemente no pecaríamos nunca. Y, lo cuento como algo que es imposible en esta vida, pero lo cuento también como algo a lo que tenemos que buscar llegar. No decimos, ya es que bueno, en esta vida hay pecado, por tanto, ¿qué le vamos a hacer? No digo eso. No digo eso. Si dijera eso sería como una herejía. No digo que por cuanto en esta vida hay pecado, vamos a luchar y vamos a pelear con eso, para que nuestro pecado no se transforme en algo que diga, no con nuestra boca, sino que con nuestros hechos y con nuestro corazón y todo lo que hay adentro. Cuando pecamos decimos, Jesús no es suficiente, necesito más. Tenemos que tener cuidado con eso. Vayamos a la escritura, la palabra de Dios es suficiente, tiene que morar en abundancia en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que alumbre la luz que es Jesucristo. Y esa luz nos va a dar todo el entendimiento, esa luz nos va a dar toda la plenitud, nos va a dar toda la paz, nos va a dar toda la llenura que necesitamos. Entonces, claro, yo con esta reflexión de 7 8 minutos no voy a solucionar tu problema del pecado, pero sí te voy a decir, tienes que luchar con eso. No te puedes quedar con que voy a... mi naturaleza es así, estamos en un mundo caído. No, vas a tener que luchar con eso. Y, y te quiero invitar hoy día a eso. Dentro de tu soledad, o dentro de tu familia, o dentro de tu viaje, o dentro de tu trabajo, o dentro de tu pensamiento, de tu computadora, de tu celular, de tus redes sociales también. Lucha con eso, lucha con eso. En todo aspecto de tu vida siempre va a haber una tentación a que ese aspecto no sea cubierto por Jesús. Todo aspecto, la apariencia, la ropa, tu lenguaje, tu forma de caminar, incluso lo que comes, de alguna forma puede que deje de lado a Jesús. Entonces cuida cada aspecto, que cada cosa, sea comer, sea beber, lo hagas para gloria de Dios. Entonces cuidemos todo eso y claro, yo cuando como demasiado también de repente digo, eso no da gloria a Dios. Pero eh, pidamos perdón por eso, no tiene que ser algo así que simplemente sea chistoso. Eh, no nos quedemos con la idea de la comida, sino que quedémonos con la idea de Jesucristo es suficiente. Y ahí vamos a permanecer hoy día. Y la idea es que permanezcamos ahí todos los días. Todos los días, hermanos, todos los días. Jesús es suficiente. Abrazos, bendiciones.